Vamos a ir a Apocalipsis capítulo 1, versículo del 4 al 6. Nuestro hermano nos introducía a este texto, pero quiero volver a él. De hecho, vamos a estar allí, creo que todo el día de hoy, en el capítulo 1. Dice: Juan a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros, del que es y que era y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono, y de Jesucristo, testigo fiel, el primogénito de los muertos, y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Bien, es motivo de alegría entonces poder apartarnos y dedicarnos al fortalecimiento de nuestra vida espiritual, y vamos a estar desarrollando entonces este estudio a lo largo de estos 4 días. El tema que estaremos tratando será un análisis expositivo de las palabras del Señor Jesucristo a las iglesias de Asia Menor, específicamente a 7 de ellas. Yo deseo advertir aquello que no vamos a tratar en este retiro, o a lo que no nos vamos a dedicar en este retiro. Y con ello lo que quiero decir es que no vamos a desarrollar un estudio del libro de Apocalipsis por completo. No será una serie del libro de Apocalipsis. Nuestro objetivo en este estudio entonces no será el ir a lo largo de todo este libro, porque en realidad este tiempo del retiro no nos alcanzaría. Tendríamos que tener mucho más tiempo. Vamos a estar específicamente concentrándonos en los 3 primeros capítulos del libro de Apocalipsis. De allí nos saldremos de los 3 primeros capítulos del libro de Apocalipsis. Y aquellas palabras que fueron dedicadas por el Señor a algunas de las iglesias de Asia. Estaremos desarrollando este tema entonces según la descripción del cronograma, y si ustedes lo vieron, en total serían 7 intervenciones que vamos a tener a lo largo de estos 4 días, 7 intervenciones. Y permítame iniciar esta charla introduciéndoles entonces, presentándole un gran bosquejo que vamos a desarrollar a lo largo de estos 4 días. Entonces, por favor, empieza a anotar. Vamos a hablar de 5 temas particulares. Número 1, vamos a hablar del autor de estos 3 primeros capítulos del libro de Apocalipsis. El autor de estos 3 primeros capítulos del libro de Apocalipsis. Vamos a hablar, número 2, de los destinatarios. Los destinatarios. Número 3, vamos a estar hablando de el medio de comunicación. ¿Cuál fue el medio que Dios utilizó para comunicar esta carta o estas palabras? Cuarto, vamos a hablar del objetivo de estos 3 primeros capítulos. El objetivo. Y como punto número 5 vamos a hablar del mensaje mismo que se transmite en estos 3 primeros capítulos. Entonces el autor, los destinatarios, el medio de comunicación, el objetivo y el mensaje. Esos 5 puntos son los que vamos a estar desarrollando a lo largo de estos 4 días. Así que iniciemos de una vez. Vamos al primero, que sería el autor. Bien. El autor de los 3 primeros capítulos. A finales de 1946, unos pastores beduinos se encontraron en unas cuevas, específicamente en la costa noroccidental del Mar Muerto, unos rollos. Estos rollos dicen que datan del 250 antes de Cristo hasta el año 66 después de Cristo. Fue un hallazgo arqueológico de enormes proporciones y de gran valor. Estos hallazgos fueron llamados los rollos del Mar Muerto o los rollos del Qumran, de las cuevas del Qumran. Los escritos que estaban allí han cambiado la perspectiva de la vida del pueblo judío antes y después de nuestro Señor Jesucristo.
Es más, estas últimas décadas, esos rollos en particular han levantado un fuerte debate acerca de lo que nosotros vemos como la visión del evangelio escrito en estos 4 evangelios que tenemos en el Nuevo Testamento. Algunos han llegado a afirmar que en esos rollos del Mar Muerto, en las cuevas del Qumran, se encuentra el evangelio genuino de Jesucristo. Así le han llamado, el evangelio genuino de Jesucristo. Y ellos han dicho también que la iglesia ha querido de alguna manera apoderarse de este evangelio, el verdadero y genuino evangelio de Jesucristo, para no revelar el contenido del mismo. Y aseguran que fue el mismo Señor Jesucristo quien escribió esos, digamos, rollos, y lo que está allí condensado en realidad va en contra de lo que enseñan los evangelios que nosotros tenemos. Ahora, nosotros sabemos muy bien que por tratarse de escritos apócrifos, que quiere decir que están por fuera, ¿no?, de la revelación bíblica, todos ellos carecen de respaldo y de autoridad. Nosotros sabemos muy bien que la autoridad de la Escritura descansa en el hecho de aquellos libros o cartas que fueron inspirados por el Señor. El apóstol Pablo escribió más de 13 cartas, pero nosotros notamos 13 cartas como inspiradas, aunque él escribió más. Todo lo que escribió el apóstol Pablo no fue inspirado. Lo que contiene la Escritura entendemos que está allí por haber sido inspirado. Y en ese sentido, la iglesia entonces y el mundo secular, a través de este descubrimiento, ha querido de alguna manera poder afirmar que el Señor Jesucristo dijo algo diferente a lo que aparece en la Escritura, y asegurar con ello que tienen en realidad un escrito que fue dado por el puño y la letra de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, lo que quiero decir, mis hermanos, es que nosotros nos vamos a dedicar estos 4 días a estudiar en realidad lo que algunos dicen que descubrieron en las cuevas del Mar Muerto, en este caso en las cuevas de Qumran. Nosotros nos vamos a dedicar a estudiar un escrito del Señor Jesucristo, que nunca ha estado por fuera de la Biblia, sino que siempre ha estado allí. Sabemos que los evangelios hablan de las enseñanzas de Jesucristo. Y la diferencia que vamos a encontrar nosotros con lo que estudiaremos a lo largo de estos días es que lo que vemos en el libro de Apocalipsis, y específicamente en estos 3 primeros capítulos, se trata de un mensaje del Señor Jesucristo para la iglesia. Si hablamos de quién es el autor del libro de Apocalipsis, debemos asegurar que el autor es Cristo mismo. Esto no lo podemos decir de ningún otro libro de la Biblia. El libro de Apocalipsis, el autor cuenta con un autor, y ese autor es el Señor Jesucristo. En ese sentido, no queremos decir que el libro de Apocalipsis entonces tiene una mayor importancia o que es superior al resto. Sabemos muy bien que toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñarnos. Pero en este caso, lo que encontramos en este libro en particular son las palabras del Señor comunicadas a la iglesia. No es las enseñanzas del Señor documentada desde un testigo ocular o desde aquel que recolectó la información, sino las vivas palabras del Señor, un mensaje directo para la iglesia. En ese sentido, cuando nosotros leemos Apocalipsis capítulo 1, versículo 1, vaya hasta allá, desde el inicio dice la revelación de Jesucristo. Por lo tanto, deja claro que el autor es el Señor Jesucristo. En el versículo 11, el capítulo 1, dice: yo soy el alfa y la omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia: a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. El versículo 19 del capítulo 1 dice: escribe las cosas que has visto y las que son y las que han de ser después de esta. Por lo tanto, lo que quiero decir es que asegurar que el autor del libro de Apocalipsis es Juan
Es una incorrección. En realidad el autor es el Señor Jesucristo. La labor de Juan no era otra sino servir ¿de qué? De escriba. Él iba entonces a plasmar lo que el Señor mismo había dicho. Nuestro amado Señor es el autor de cada una de las palabras que nosotros vamos a estudiar. Aquello que aseguran los arqueólogos entonces que encontraron, que es un descubrimiento de verdad, de que hay un evangelio del Señor Jesucristo, nosotros lo tenemos plasmado allí en el libro de Apocalipsis. Las palabras del Señor Jesucristo. Nuestro Señor entonces mandó a Juan que él escribiera, pero el mensaje viene de su viva presencia, de él mismo, de sus labios, de su boca. Esos mensajes son directos del Señor. Ahora alguno podría decir, pero en realidad no es él entonces el autor es Juan, porque Juan escribió. De las 13 epístolas que usted tiene del apóstol Pablo en el Nuevo Testamento, ¿cuántas fueron escritas por él? Habló de su propio puño. ¿Cuántas escribió el apóstol Pablo? Ni una. Ni una. Y usted dice entonces la carta del apóstol Pablo a los Corintios, pero él no la escribió. Ahora, ¿esto quiere decir que él no es el autor? Sí es el autor. Un escriba, en este caso, solamente copiaba el mensaje que daba ¿quién? El apóstol Pablo. Solo pequeñas porciones de la carta fueron escritas, algunas como las que aparecen a los Gálatas, en el que el mismo el apóstol Pablo dice, miren con cuán grandes palabras en mi propio puño yo escribo a ustedes. En ese sentido, no podríamos nosotros afirmar que porque el Señor Jesucristo no tomó con su propia mano y escribió el libro de Apocalipsis, él no es el autor. Aunque lo escribió Juan, en realidad el autor es nuestro Señor Jesucristo. Y esto nos permite a nosotros ver este libro con otros ojos. ¿Por qué? Porque muchos cristianos ven este libro en particular como uno que está lleno de enigmas, como uno que procura más bien infundir temor a los creyentes, y no vienen a él entonces a beber de las riquezas de lo que está allí, desechando el hecho de que lo que nosotros tenemos en el libro de Apocalipsis es un mensaje de Cristo a la iglesia. ¿Y por qué la iglesia no iba a querer leer una carta que su amado le ha mandado en una forma expresa? ¿Cuántos entonces seminarios hay? ¿Cuántas conferencias, series de sermones dedicadas al libro de Apocalipsis? Muy pocas. Pero es un mensaje que en realidad para nosotros debe ser apetecido, porque son las cartas del amado Salvador a la novia. Deberíamos para nosotros entonces atesorar todo lo que vamos a decir a lo largo de estos días. Debemos procurar un estudio serio de este libro. Ahora yo le animo, espero que a lo largo de estos 4 días, en estos 3 primeros capítulos, yo despierte, o por lo menos la escritura misma, lo que nosotros estemos desarrollando en estas exposiciones, se pueda despertar en usted un deseo de ¿qué? De estudiar por lo menos el resto de este libro. Recordando entonces, mi hermano, que está dedicado para la iglesia. Y usted y yo somos la iglesia, por lo tanto, debemos leer y dedicarnos a estudiar. Veamos entonces en una forma particular algo, y es que al momento de escribir este libro y estas cartas en forma especial, aquel que estaba tomando la labor de escriba, aquel que estaba copiando lo que el Señor decía que se debía escribir, plasmó, por lo menos en este primer capítulo, la presentación de aquel que sería el autor. Es algo maravilloso. Nosotros por lo general cuando leemos un libro, en las primeras páginas de este mismo encontramos una pequeña descripción o biografía del autor,
que es aquel que estudió en tal parte, que tiene tal título y que ha logrado tales cosas. En este caso, esto ocurre también en este libro. El primer capítulo está completamente, digamos, saturado de grandes declaraciones de aquel que es el autor de estas cartas. Así que hay una presentación del autor. Y yo quiero guiarles a ustedes en esa presentación que hace el primer capítulo del autor de todo este libro. Así que vamos entonces hacia allá. La primera mención que se hace del autor de este libro, hablando de la persona de Jesucristo, se da en medio de una descripción de la Trinidad que hay en este primer capítulo. Leamos Apocalipsis capítulo 1, versículo 4 y 5. Dice: Juan a las 7 iglesias que están en Asia. Gracia y paz a vosotros del que es y que era y que ha de venir. Y de los 7 espíritus que están delante de su trono. Y de Jesucristo el testigo fiel. Así que, ¿qué es lo que estamos viendo? En la primera declaración acerca del autor, se nos habla del Dios Trino, de la Trinidad por completo. Note la forma en que el texto divide cada persona de la Trinidad con la palabra y. La I va a dividir a cada una de las personas de la Trinidad. Esto es lo que el mismo Señor Jesucristo hizo y lo encontramos en Mateo 28, versículo 19, en lo que conocemos como la Gran Comisión. ¿Recuerdan? Dice en la Gran Comisión: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. En esta declaración que hace la I, divide a cada una de las personas de la Trinidad. Es lo mismo que nosotros encontramos en Apocalipsis 1:4. Nos dice: el que es y el que era y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono, y de Jesucristo el testigo fiel. Por lo tanto, se presenta primero al Padre con la declaración: el que es y el que era. Aquí está hablando entonces de la primera persona de la Trinidad. Ahora, ¿por qué es importante esto? Porque es el último libro, son las cartas del Señor, en este caso, para la iglesia. Y en esta presentación, la iglesia debe reconocer que aquello que se está escribiendo, aquello que debe ser después leído a la iglesia, viene de parte del Padre. Por eso dice: el que es y el que era. Y esto nos remonta a lo que escuchó Moisés, recuerdan ustedes, en aquella declaración que salía de la zarza. Cuando dice en Éxodo 3:14: y respondió Dios a Moisés: yo soy el que soy. Y dijo: así dirás a los hijos de Israel: yo soy, me envió a vosotros. El que es y el que era habla de un atributo particular del Padre que se conoce como la aceidad. La capacidad que tiene Dios de existir por sí mismo. El que es y el que era habla de aquel que existe no porque otro lo creó. El que es y el que era habla entonces de la capacidad del Padre de ser por sí mismo y de no ser una criatura. De existir en sí mismo, de aquel que siempre ha sido, de aquel que no depende de nadie y que todo depende de él. Entonces, esta primera declaración habla de el Padre. La segunda declaración que vemos allí habla de la tercera persona de la Trinidad, que es del Espíritu Santo. Cuando dice: y de los 7 espíritus que están delante de su trono. Ahora, ¿por qué podemos asegurar que está hablando del Espíritu Santo? Es mostrado, y es algo particular que nos introduce desde el primer capítulo, es la forma en que habla, en que van a registrar estas palabras, los números. Cada número que aparece en el libro de Apocalipsis
tiene un mensaje en sí mismo o comunica una realidad. Desde el inicio vamos a ver que el número 7 entonces habla de la plenitud o de la perfección. En realidad no está diciendo que al lado del Padre hay 7 espíritus, sino que está la plenitud del Espíritu. En este caso entonces no son 7 espíritus distintos, sino el Espíritu perfecto, el Espíritu pleno o el Espíritu Santo. Así como el Padre es descrito desde el Antiguo Testamento en Éxodo, también entonces se describe al Espíritu Santo utilizando una expresión del Antiguo Testamento. Isaías capítulo 11, voy a hacer colaborativa entonces esta exposición. Por favor, un hermano que me busque Isaías capítulo 11, versículo 1 y 2. Y también Apocalipsis capítulo 4, versículo 5. El que encuentre Isaías 11, 1 y 2, por favor, levante la mano. Sí, María. Saldrá una vara del tronco de Israel, y vástago retoñará de sus raíces, y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Si usted contó las veces que aparece allí espíritu, 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 son 7. ¿Está diciendo que sobre el Señor reposarían entonces 7 espíritus? Claramente no. Pero habla del espíritu de sabiduría, del espíritu de inteligencia, del espíritu de consejo, del espíritu de poder, del espíritu de conocimiento, del espíritu del temor de Jehová. Entonces está hablando de la perfección, de la plenitud del Espíritu Santo que habitarían en él. Apocalipsis 4:5. Sí. Muy bien, entonces habla de los 7 espíritus de Dios, no refiriéndose a que Él tenga 7 espíritus, sino a la plenitud misma de su espíritu, del Espíritu Santo. Ahora, aparte de estos textos que acabamos de nosotros leer, no hay otros pasajes donde nosotros podamos extraer la definición de qué se refiere los 7 espíritus. Solo estos, aquellos que hablan de aquellos que reposarían en el Señor y aquellos que estarían en Él. Por lo tanto, son suficientes para que nosotros podamos asegurar que la descripción que está haciendo Juan de quién es el que está al lado del Padre, la presencia de aquel que está al lado del Padre, no es otra sino la del Espíritu Santo. Ahora recordemos que cuando habla de los 7 espíritus que hablaban en Isaías, fue precisamente ese rollo el que abrió el Señor Jesucristo en su primera exposición en la sinagoga. ¿Y qué dijo él? El Espíritu, no los espíritus, el Espíritu del Señor está sobre mí. Por lo tanto, lo que prometió Isaías acerca de estos 7 espíritus hablaban en realidad de uno solo, del espíritu que reposaría en él. Yo creo que todavía es mucho más claro el hecho de que cuando nosotros leemos este texto, nos dice gracia y paz a vosotros, del que es, del que era, del que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono, y de Jesucristo el testigo fiel. Lo que está diciendo, lo que está escribiendo Juan, es que la gracia, en este caso, y la paz vendrían a nosotros. Y no podría estarse refiriendo en este caso a unos ángeles o a ciertos espíritus. La gracia y la paz no provienen de otros, sino ¿de quién? De Dios. Entonces se está refiriendo al espíritu que produce en nosotros gracia y paz. Se está refiriendo a la tercera persona de la Trinidad. Ahora pasemos entonces a la segunda, en este caso, el Señor Jesucristo. Ya hablamos de la primera, que habla de Él como el del que es, el que era y el que ha de venir. Y luego a la tercera, hablando del Espíritu Santo, que lo muestra como la plenitud del Espíritu, dice los 7 espíritus. Ahora hablemos de Jesucristo y Él le presenta como Jesucristo, el testigo fiel.
La palabra empleada allí como testigo fiel es la palabra griega marturio. Marturio, que traduce aquel que da testimonio a costa de su propia vida. De esta misma palabra marturio se crea, o de esta misma raíz gramatical viene la palabra mártir. Aquel que está dispuesto a morir por la verdad. Entonces a Jesucristo se le está llamando el testigo fiel. Pero notemos que no solo se le llama el que da testimonio, sino que ese testimonio es fiel. Lo que comunica es que el Señor Jesucristo vino a traer fielmente un mensaje que se le había encomendado. Un testigo fiel, en este caso, alguien que viene a rendir una declaración, a que viene a otorgar un mensaje fielmente, que no lo va a adulterar, que no lo va a cambiar. Algo que se le ha entregado. En el Nuevo Testamento vamos a encontrar nosotros la palabra pseudomartus. La palabra pseudomartus traduce testigo falso. Quiere decir aquellos que se levantan diciendo que Dios ha dicho algo cuando en realidad Dios no lo había dicho. Pero de Jesucristo se dice que es el testigo fiel. Y es importante porque desde esta presentación que se está haciendo del autor de este libro, se está diciendo entonces que aquellas palabras que vamos a leer son las palabras de aquel que es el testigo fiel. Aquel que viene a traer un mensaje que no le pertenece, pero que lo hace fielmente. La palabra pseudomartus es utilizado en el juicio de nuestro Señor Jesucristo. En Mateo 26:60 dice, y no lo hallaron, aunque muchos testigos falsos se presentaban, pero al fin vinieron 2 testigos falsos. Recuerde que aquello que dio como resultado la muerte del Señor fue a través de esto, de pseudomartus, de testigos falsos, que venían a decir algo que en realidad no se ajustaba a la verdad. Pero el Señor Jesucristo dijo en Juan capítulo 12, versículo 49, leamos ese pasaje por favor. Juan capítulo 12, versículo 49. Sí, Mayro, por favor. Porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamientos de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Nuestro Señor Jesucristo entonces está claramente diciendo que Él no iba a hablar por su propia cuenta, que todo lo que Él dijo era un mandamiento del Padre. Entonces, el título que se está otorgando a la segunda persona de la Trinidad, a nuestro Señor Jesucristo, es mensajero fiel, aquel que viene a hablar aquello que el Padre le ha dado que hablase. Aquel que era la verdad misma, entonces dictaría estas palabras para la iglesia. De la boca del Señor brotaría lo que nosotros debemos entender por ciertísimo. Y esto también hace el libro de Apocalipsis sumamente importante, porque es un mensaje para la iglesia que la iglesia debe calificar como ciertísimo, como la verdad misma. Es el mensaje del testigo fiel. Recuerde que el mismo Señor se otorgó, Él reconoció que Él era la verdad. Él dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Ahora, más adelante en el libro de Apocalipsis, en una de esas visiones que tendrá Juan, él ve al Señor Jesucristo y lo representa como un hombre montado sobre un corcel blanco, sobre un caballo blanco en Apocalipsis 19:11. Y mire el nombre que le da a aquel que está montado en ese caballo blanco. Entonces vi el cielo abierto y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero. ¿De quién está hablando? Del Señor Jesucristo. Y con justicia juzga y pelea.
Entonces, desde el comienzo de la presentación del autor, nos va a decir quién es el que a lo largo de todo el libro le van a llamar ¿cómo? Fiel y verdadero. Cada vez que aparezca este nombre, fiel y verdadero, usted no debe hacer otra interpretación sino la que desde el comienzo está mostrando. Es el Señor Jesucristo. Así que la primera presentación del autor está dentro o enmarcada en la Trinidad, para asegurarnos a nosotros, la iglesia, de que este mensaje no solamente proviene de Jesucristo, sino que proviene del Padre y del Espíritu Santo también. Que la misma divinidad han escrito, han dado este mensaje para la iglesia, que somos tú y yo, mi hermano. ¿Por qué ignorar un mensaje como este? ¿Por qué no estudiar un mensaje como este? La segunda declaración que hace parte de esta presentación del autor es el primogénito de los muertos. Esta es la segunda vez que hay una presentación, entonces, esta segunda presentación de este autor, el primogénito de los muertos. Ahora es importante la transición que se está haciendo en este primer capítulo. Estamos hablando de que primero se le llamó a él, a la segunda persona de la Trinidad, testigo fiel. Y ahora se le llama primogénito de los muertos. Por lo tanto, lo que está diciendo es aquel que dio su vida por comunicar la verdad del Padre. Ahora le llaman el primogénito de los muertos. No se trata entonces de que fue el primero en morir, porque claramente nosotros conocemos la historia y el primero en morir, ¿quién fue? Abel. Tienen un 2 lo que dijeron Caín. Cuando habla entonces del primogénito de los muertos, no se trata del primero que murió, sino del primero que resucitó. El que resucitó para nunca más morir. El que hoy se encuentra en cuerpo glorificado. Y espero que noten la transición. Está diciendo aquel, el testigo fiel, el que dio su vida por comunicar la verdad del Padre, también es el primero en resucitar gloriosamente. Es aquel que ha resucitado y nunca más conocerá la muerte. Primero Corintios 15:20. ¿Quién lo lee, por favor? Primero Corintios 15:20. Sí, adelante. Note que no dice primicia de los que resucitaron, sino primicia de los que durmieron. Él es el primogénito de los muertos, hablando de aquel que ha resucitado para nunca más morir. Antes de él otras personas habían muerto. Incluso podemos decir que antes de la muerte de nuestro Señor Jesucristo, otros habían regresado a la vida, como era el caso de Lázaro. Pero todos aquellos que regresaron a la vida iban a morir nuevamente. Pero nuestro Señor resucitó, como lo dice el salmista, para no ver corrupción, para ser de esta manera por la eternidad. Y nosotros seguiremos a su debido tiempo las pisadas de nuestro Señor. Él es el que ahora, el único que se encuentra en esa posición. Cuando Él venga, nosotros también experimentaremos esa posición, pero por ahora Él es el primogénito. Él es tanto el unigénito del Padre como el primogénito de los resucitados en gloria. Ahora, señalando una cosa, señalando con esto la posición de Cristo en este momento, señalando su deidad, cuando habla de su deidad, estamos hablando del unigénito del Padre, pero también señalando su humanidad cuando hablamos de que Él es el primogénito de los muertos, porque sabemos que Dios en sí mismo no puede morir, pero hablamos de aquel que se hizo hombre para representarnos. Bien, entonces hasta el momento, en cuanto a la presentación del autor, le vemos en la Trinidad como el testigo fiel y le vemos como el primogénito de los muertos. La tercera declaración que se hace del autor, en este caso del Señor Jesucristo, es que le llama el soberano de los reyes de la tierra.
el soberano de los reyes de la tierra. Y con ello estamos hablando de la posición que se le dio después de haber resucitado. El soberano de los reyes de la tierra. Aquel que ha manifestado la voluntad del Padre, que vino a padecer y a dar su vida para ser un testigo fiel, resucitó. Es el primero en tener esa posición, pero ahora no solamente ha resucitado, sino que se le ha dado una autoridad, se le ha dado una posición. Él es el único que es el soberano de los reyes de la tierra, por lo cual Dios también le exaltó a lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de lo que está en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Esa es la posición del autor. Nuevamente, cuando leemos un libro, puede decir: estudió en tal parte, ha logrado tales y tales cosas. Esto es lo que se dice del autor del libro de Apocalipsis. Es Dios, testigo fiel, el primogénito de los muertos, es el soberano de los reyes de la tierra. Así que las palabras que vamos a leer y estudiar, mi hermano, a lo largo de estos días, son las palabras del soberano de los reyes de la tierra. Y con humildad deberíamos venir a ellas a leerlo. Aquel que tiene la posición más elevada, no hay otro como Él. Entre los hombres no hay uno que pueda ser semejante a Él. Él es el dignísimo. Él es el que es el dueño de toda majestad y gloria e imperio sempiterno. Y Él nos ha escrito una carta a nosotros. Es algo glorioso, mi hermano, que debería llevarnos a nosotros a ver estos primeros 3 capítulos y todo el libro de Apocalipsis como un mensaje del soberano a aquellos que ha salvado. Y esto me lleva a la 4ª declaración. Cuando llegamos a la 3ª y cuando vemos la máxima expresión de la autoridad, soberanía y poder de Cristo, al pasar esta 4ª declaración, nuestro corazón debería arrugarse por completo, porque dice: a aquel que nos amó. Este es el autor, no solamente el testigo fiel, no solo el primogénito de los muertos, no solo el que tiene una posición de autoridad, aquel que es el soberano por sobre todas las cosas, sino que dice: ese nos ha amado. Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos, el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó. Oh, mi hermano, aquel que escribe esta carta es aquel que en Apocalipsis dice que te ha amado, que dio la vida por ti. Aquel que hoy está sentado al lado del trono del Padre. Aquel que vino a este mundo por amor, murió por amor, resucitó y reina y hoy ama a la iglesia. Así que cuando nosotros venimos a este libro de Apocalipsis, lejos de verle como un libro que habla y que procura infundir temor en el creyente, debemos reconocer el carácter de este libro. Es un libro de amor. Es una carta de amor de Cristo a su amada iglesia. Efesios capítulo 5, versículo 2. Recuerde, dice: y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Todo eso lo hizo, ¿por qué? Por amor. Al leer esta carta debemos recordar entonces que son las palabras de aquel que nos ama. Permítame a esta 4ª colocarle una más o unirle una 5ª. Dice que nos amó, el que no solo nos amó, sino que nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Note entonces cuál es la intención de esta descripción del autor. No solo nos ama, sino que nos lava de nuestros pecados con su sangre.
Por eso sigue diciendo en este caso Efesios 5:25, maridos, amad a vuestras mujeres así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. ¿Para qué? Para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentarla a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Este es un mensaje, mi hermano, en el cual el autor nos ama, pero debemos recordar que nos ha lavado de nuestros pecados. Estas palabras que trataremos durante estos días, cada porción bíblica citada atestigua del gran amor de nuestro Señor. Este libro, temido por muchos, censurado por otros, malinterpretado por cientos, es una carta de amor. No es otra cosa sino una carta de amor. ¿Cuántos de nosotros por años no leímos este libro? Por años había en nuestro corazón un temor, porque creíamos que ir hasta el último libro de la Biblia era entrar en un mundo de oscuridad y de temor para nosotros, cuando en realidad era un mensaje de amor de Cristo para la iglesia. Son las palabras de aquel que nos amó, murió por nosotros en la cruz, se levantó lavándonos de nuestros pecados, mi hermano. Como dice el autor de Hebreos, en Hebreos 9, 13 y 14, porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de las becerras rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Esta es la obra de Cristo, mi hermano, el que nos amó, pero que también nos lavó de nuestros pecados. Una sexta declaración de este autor, permítame, es que nos ha dado una nueva posición. Dice el versículo 6, no solamente nos amó, no solamente nos ha lavado de nuestros pecados, sino el versículo 6 nos dice, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. Nos ha dado una nueva posición. Ahora, cuando usted lee las palabras de Apocalipsis capítulo 1, versículo 6, nos hizo reyes y sacerdotes. ¿A dónde debería ir usted? Usted debería ir hasta Éxodo capítulo 19. Cuando el Señor, Dios Todopoderoso, saca al pueblo de Israel de Egipto, lo lleva hasta las faldas del Sinaí y entra en pacto con ellos. Y cuando entra en pacto con ellos, Él les dice, vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Por lo tanto, esta declaración de Apocalipsis 1:6 es como un eje transversal de toda la Escritura. Nos está diciendo entonces que estas son las palabras de aquel que cumplió lo que el Padre prometió en Éxodo 19:6. Aquel pacto que se realizó desde las faldas del Sinaí y que recorrió toda la Escritura, se está diciendo, son las palabras de aquel que cumplió ese pacto, que cumplió esas promesas. Hacernos a nosotros reyes y sacerdotes para Dios Padre. Cada promesa del pacto en realidad iba nutrida hacia el cumplimiento pleno en él. Por eso dirá el apóstol Pedro en Primera de Pedro capítulo 2 versículo 9. Vamos a leer ese texto. Primera de Pedro 2:9. Gracias. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Bien, mis hermanos, es glorioso entonces este autor del libro, aquel que es Dios mismo, testigo fiel, el primogénito entonces de los muertos, el soberano de los reyes de la tierra, el que nos amó, el que nos lavó, el que nos ha dado una nueva posición.
Este es el que está dando estas palabras para que sean escuchadas por la iglesia. Y una última descripción del autor. Versículo 7 de Apocalipsis 1. He aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá, y los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. La séptima de entonces presentación es que el autor es aquel que vendrá un día a juzgar a todos los hombres. Son las palabras de aquel que vendrá a juzgar a toda la humanidad. El soberano que dio su vida por amor a su pueblo, que nos ha otorgado una nueva posición, vendrá por segunda vez. Será visto por todos los ojos de los hombres. Aquellos que murieron también le verá, porque resucitarán y lo verán a él. Y nadie ignorará su venida, mi hermano, porque vendrá a juzgar a todos los hombres. El retrato que se está haciendo en este libro es un juez majestuoso, listo para impartir juicio a los pecadores. Aquellos entonces que están en esta tierra serán juzgados. Como dice el autor de Hechos capítulo 1, versículo 9, del 10 y 11. Vamos a leer Hechos 1, del 9 al 11. Sí. Recordemos entonces ese momento especial en el que los discípulos ven a nuestro Señor Jesucristo subir y desaparecer en las nubes. Aquello que fue visto en ese momento por pocos. Apocalipsis dice que tal cual como el Señor fue visible por esos pocos, será visible en su regreso, pero ya no por pocos, sino por todos. Dice, todo ojo le verá. Es la razón por la cual nosotros no podríamos encajar en una idea escatológica en el que el Señor venga y su segunda venida tenga un plan oculto que venga a raptar o a robar la iglesia, porque se asegura que aquel que subió vendrá gloriosamente y nadie le ignorará. Todo ojo le verá. No habrá ojo que ignore la venida de nuestro Rey. Los que le hicieron daño, dice el texto, y los que hoy todavía le dan la espalda, ese día no podrán esconderse de su presencia. Y Juan escribirá más adelante que el día en que el Señor venga, ellos le gritarán a las peñas que se caigan y que los tapen, que de alguna manera los oculte de la venida del Señor. Pero eso no será posible. Los ojos de todos los hombres serán abiertos. La capacidad de ignorar la presencia de Cristo será borrada de esta humanidad. Todos los hombres le verán y dice, le temerán. Aquel que viene, como dice Pablo, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, no será ignorado. Juan registra las palabras de Cristo que resumen toda esta manifestación de quién es el autor, y por eso dice, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, dice el Señor, el que era y que ha de venir, el todopoderoso. En ese sentido, mi hermano, estas 7 declaraciones son las 7 declaraciones entonces que se hace del autor del libro de Apocalipsis, que para nosotros no puede quedar duda de que es nuestro Señor Jesucristo. Ahora, estas 7 declaraciones como tal
vamos a encontrar que luego de ella se hace una pequeña pausa para establecer esta declaración que acabamos de leer de yo soy el alfa y el omega, esa declaración del Señor Jesucristo, y hace una transición nuevamente ahora a nuevas 7 declaraciones que serán aquellas dirigidas a las iglesias. Lo que vamos a leer a continuación hará entonces parte de la introducción a cada una de las iglesias que el Señor le va a escribir. Pero primero el Señor permite que Juan escriba o documente estas declaraciones a manera de introducción. Vamos a leer entonces Apocalipsis capítulo 1, versículo del 10 en adelante. Ya vimos entonces las primeras 7 declaraciones que sirven de alguna manera como una biografía de quién es el autor. Ahora vamos a reconocer algunas otras declaraciones, pero que estarán encaminadas a las iglesias en una forma específica. Lo que quiero decir es que estas declaraciones que se van a hacer luego serán tratadas en cada una de las iglesias, pero que nosotros necesitamos verla para de alguna manera terminar nuestro retrato de quién es el autor. Versículo 10 en adelante. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta que decía: yo soy el alfa y el omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia: a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardias, Filadelfia y Laodicea. Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro, y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies, y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego, y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Tenía en su diestra 7 estrellas, de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí diciéndome: no temas, yo soy el primero y el último, y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Escribe las cosas que has visto, y las que son, y las que han de ser después de estas. Estas son entonces las descripciones del Señor ya en una forma específica para la iglesia. Si hablamos de ella, mis hermanos, lo primero que se resalta es que Él se llama a sí mismo el Alfa y el Omega. Así que empecemos nuevamente a enumerar. La primera entonces es el Alfa y el Omega. Se utiliza la primera y la última letra del alfabeto griego para describirle a Él como el todo, queriendo decir, de alguna manera aplicado al castellano, que Cristo es la A y la Z y todo lo que hay en medio, queriendo decir con ello que todo en realidad le pertenece, que todo es suyo, que Él es el todo de todas las cosas, pero no en un sentido panteísta, sino afirmando que de Él proceden todas las cosas, que no hay algo que sea creado que no haya sido creado por Él, que todo tiene sentido y todo es gobernado y dirigido por Él. Colosenses 1:16. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Dice, y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Es importante esto, mi hermano.
Porque en este mensaje que va a dar el Señor Jesucristo, lo primero, en una forma específica que va dirigido para la iglesia, es que la iglesia debe recordar que Él es el todo. Él es el todo, que nada existe sin Él. Es importante que como iglesia comprendamos que todo es por el Señor. Que estamos en este lugar por el Señor, que existimos por el Señor, que fuimos creados para Él, que nuestra eternidad será para Él. Todo es por Él y para Él. Isaías 44, versículo 6. Leamos ese texto. Isaías 44, 6. ¿Quién lo tiene? Sí, Mari. Así dice Jehová, Rey de Israel y su Redentor, Jehová de los ejércitos, yo soy el primero y yo soy el postrero, y fuera de mí no hay Dios. Fuera de mí no hay Dios. Lo segundo que se presenta es que Él es el que se pasea en medio de las iglesias. Primero como aquel que es el alfa y el omega, el todo. Ahora el que se pasea en medio de la iglesia. Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro, y en medio de los 7 candeleros uno semejante al Hijo del Hombre. Como veremos más adelante, los candeleros representan las iglesias. Son 7 candeleros porque las cartas van dirigidas ¿a cuántas iglesias? A 7 iglesias. Pero el énfasis es que el Señor se mueve en medio de esos 7 candeleros. Por lo tanto, el mensaje es que el Señor se mueve en medio de las iglesias. Nuestro Señor cumple aquella promesa que hizo de que estaría con nosotros hasta el fin, que Él estaría en medio de nosotros, que no nos dejaría solos. Aquella iglesia que fue comprada a precio de sangre, no piense que Él ha dejado a su amada sola. No piense que Él ha muerto por ella, ha resucitado por ella y luego la ha abandonado. Cristo se encuentra en medio de la iglesia y no podemos dejar de decirlo en este día, mi hermano. Cristo incluso se mueve en medio de sus iglesias locales, porque estamos hablando de 7 iglesias locales y no dice de el candelero, sino de los candeleros. Aquellas iglesias que hacen parte de su iglesia universal, ellas también son su amada, que están repartidas por todo el mundo. Ese grupo tan diverso como lo veremos a lo largo de estos días, que habrán unos que tienen una fe inquebrantable, habrán otros que viven en una tibieza, habrán otros que de verdad predican el evangelio con fervor, habrán otros que no hacen nada por el reino de los cielos. Pero el caso es que las 7 iglesias, las iglesias locales, son su iglesia. Él las ama y se mueve en medio de ella. Esta es la razón, mi hermano, porque esta carta y este mensaje no puede de ninguna manera ser ignorado por nosotros. No podemos ser indiferentes al mensaje de Cristo, porque Él se pasea en medio de nosotros. Ya sea que vivamos persecución, tibieza espiritual, enfrentemos los herejes, vivamos ataques directos, cualquiera que sea nuestra situación, mi hermano, el Señor va a decirle una y otra vez a cada una de sus iglesias: conozco tus obras, sé por lo que estás pasando, sé lo que estás haciendo. Es un mensaje sumamente relevante para nosotros. No podemos ignorarlo. No hay palabras que infundan más temor que esto, mi hermano. Y espero que lo sientas así a lo largo de estos días. El Señor conoce tus obras. Pero también quiero decir algo. No hay palabras que impriman más aliento al creyente que estas. El Señor conoce tus obras, iglesia. Aunque el mundo te ignore,
Aunque el mundo te ataque, aunque el mundo quiera destruirte, el Señor sabe que tú sigues siendo fiel. Él conoce tus obras. Así que si hay que temer a esta declaración, es solo si nosotros no estamos obrando adecuadamente. Pero este mensaje es para los que obran inadecuadamente o aquellos que siguen siendo fieles al Señor. Él conoce nuestras obras, mi amado hermano. Como dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 15:58, así que hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. ¿Y por qué no es en vano? Porque el Señor conoce nuestras obras. Porque el Señor ha dicho que aún aquel que le dé un vaso de agua a sus pequeñitos no quedará sin recompensa, porque Él conoce nuestras obras. Con regularidad tomamos estas afirmaciones como algo ligero, pero el día de hoy, a lo largo de estos días, llegaremos una y otra vez a esta verdad. Amada iglesia, el Señor sabe lo que hacemos. La tercera presentación que vemos y que va dirigida en forma específica a la iglesia es que le vemos como el Hijo del Hombre. El Hijo del Hombre. Con regularidad se ha tomado la expresión Hijo de Hombre para señalar que es la forma en que se ha representado la naturaleza humana de Cristo. Que al hablar del Hijo del Hombre estamos hablando de su humanidad. Y esto es verdad, pero no es toda la verdad. Esto no solamente habla de que Él es el 100% hombre, aquel que es perfecto en cuanto a su humanidad, sino que el Hijo del Hombre es uno de los títulos que el Señor utilizó y que fue aquellos títulos que Él más se autoatribuyó a lo largo de su ministerio público. Es más, en el Nuevo Testamento encontramos que en referencia a Cristo, se emplea 80 veces el título Hijo del Hombre, siendo entonces el Señor mismo quien más emplea este título. Ahora, para que nosotros podamos apreciar adecuadamente lo que en realidad significa el Hijo del Hombre, debemos ir hasta el Antiguo Testamento. En Daniel capítulo 7, versículo 13 y 14, leamos estos dos versículos. Daniel 7, 13 y 14. ¿Quién lo tiene? Adelante, Gilmar. Miraba yo en la visión de la noche, y he aquí en las nubes del cielo venía uno como hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días, y le hicieron acercarse delante de él. Y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Entonces, en medio de esta visión escatológica que tiene Daniel, que está hablando de quién será el Mesías que vendrá y que se sentará en un trono y que su reino no tendrá fin, en medio de esa gran visión, lo que está viendo Daniel es el Mesías, y es uno que tiene que tiene dominio, pero el título que se le ha dado es Hijo de Hombre. Aquel que vendría entonces a reinar, que salvaría al pueblo, que aplastaría a los enemigos, que se sentará en su trono. El nombre dado a este Mesías era Hijo de Hombre. Así que esa es la razón por la que el Señor Jesucristo utilizó a lo largo de su ministerio público ese título más que cualquier otro. Porque para el pueblo de Israel debía ser una clara advertencia de que quien estaba frente a ellos era el Mesías. Porque Daniel habló del Mesías como el Hijo del Hombre. Es una de las más claras manifestaciones de la escatología del reino. Cristo presentó su obra diciendo en Mateo 18:11, porque el Hijo del Hombre ha venido para salvar lo que se había perdido. El título es Hijo del Hombre.
Cristo enseñó que esa obra no se trataba de una campaña de liberación militar como algunos podían estar esperando. En Mateo 20:28, Él dijo, como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para ¿qué? Servir y para dar su vida en rescate por muchos. Entonces está aclarando algo que el pueblo de Israel no entendía a lo largo de toda la dispensación del Antiguo Testamento. ¿En qué consistía la labor mesiánica del Hijo del Hombre? Él, cada vez que utilizaba la expresión Hijo del Hombre, explicaba la obra mesiánica que Él venía a realizar. Él habló incluso de su glorioso retorno, de su segunda venida, y lo que dijo fue en Marcos 8:38, porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. Por esto, mi hermano, todas las declaraciones que están escritas aquí en Juan, en medio y que deben ser leídas en medio de la iglesia, están encaminadas para que la iglesia entienda que quien está escribiendo es el Mesías. La cuarta declaración es que se presenta como el gran sumo sacerdote. Leemos nuevamente. Y en medio de los 7 candeleros, a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho como un cinto, con un cinto de oro. Juan contempla entonces la aparición del gran sumo sacerdote. Aquellos que eran tomados de en medio del pueblo, recuerde, para representar al pueblo delante de Dios. Aquellos que estarían en la presencia de Dios, llevando en sus manos el sacrificio expiatorio por los pecados del pueblo. Aquellos que por sus propias manos era realizado el sacrificio que aplacaba la ira de Dios. Ninguno de los sumos sacerdotes del Antiguo Testamento podían hacer una obra perfecta, pero estamos frente al gran sumo sacerdote, el que era perfecto, y hace una descripción maravillosa acerca de Cristo y su labor como sumo sacerdote. El autor de Hebreos 4:15 dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Por eso Él es el gran sumo sacerdote, porque nunca pecó. También nos dice que esto no se limitaba a su sacerdocio, sino que también era rey. Hebreos 5:10 dice, y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Entonces por eso hablamos del gran sumo sacerdote, el único que ocupó esa posición de sacerdote y rey al mismo tiempo, que estaba prohibido para todos en el Antiguo Testamento. Pero también el autor de Hebreos nos dice que ese gran sumo sacerdote ejerce una labor eterna. Hebreos 7:28. Porque la ley constituye sumos sacerdotes a débiles hombres, pero la palabra del juramento posterior a la ley, al Hijo hecho perfecto para siempre. Por lo tanto, este sumo sacerdote tiene un oficio eterno. También el autor de Hebreos dice que este gran sumo sacerdote en realidad es todo lo que a nosotros nos conviene. Es todo lo que nosotros necesitamos. Hebreos 7:26 y 27. Porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores, hecho más sublime de los cielos, que no tiene necesidad cada día como aquellos sumos sacerdotes de ofrecer primeros sacrificio por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Por eso Él es el sumo sacerdote, porque solo Él podía hacer todas estas cosas, amado hermano.
En esta gloriosa declaración del autor se está viendo al sumo sacerdote. La quinta declaración es que Él es sapientísimo, que Él es muy sabio. Dice, su cabeza y sus cabellos eran blancos como la lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego. En el lenguaje bíblico, los cabellos plateados son sinónimo de honra y sabiduría. Es una demostración de la sabiduría de Dios en una forma visible. Por eso el proverbista dice que las canas son las coronas de los ancianos, porque la dignidad está en su cabello blanco. Y Juan describe entonces a Cristo como uno que tiene cabello blanco, no porque sea viejo en un sentido cronológico, sino haciendo hincapié en que es sabio, en que es muy sabio, que este gran sumo sacerdote es el más sabio de todos. Esta misma descripción hace Daniel en el capítulo 7, versículo 13, pero de Dios, cuando dice, miraba yo en la visión de la noche, y he aquí con las nubes del cielo veía uno como un hijo de hombre que vino hasta el anciano de días, y le hicieron acercarse delante de él. Por lo tanto, cuando habla del anciano de días, no se refiere a un viejito, se refiere a uno que es sabio. Y recuerde que Daniel está describiendo al Padre como el anciano de días, al Hijo del Hombre que llega a su lado, que es Cristo. Y ahora Juan describe a ese Hijo de Hombre como también uno que tiene cabellos plateados. Se refiere a él como el sabio, aquel que es eterno. Hay una descripción que dice que es que sus ojos son como fuego. Al hablar de que sus ojos son como fuego, también habla de sabiduría, haciendo hincapié en la capacidad de conocerlo todo, que ante su mirada todas las cosas son probadas, como el fuego prueba todas las cosas, que su vista tiene la capacidad de conocer, de hacer un escrutinio de todas las cosas, que nada puede en realidad delante de sus ojos aparentar algo que no es. Al hablar y declarar esta descripción, decir que sus ojos son como fuego, claramente hace hincapié en algo que vamos a decir una y otra vez a lo largo de estas charlas, que Él conoce nuestras obras, porque sus ojos son como fuego. Quiere decir que su mirada lo conoce todo. Delante de Él no hay engaño, delante de Él no hay falsedad, todo es perfectamente claro. Las dos siguientes descripciones hablan de su fortaleza, que sería la sexta, su fortaleza. Cuando dice sus pies semejante al bronce bruñido, refulgente como el horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Yo creo que en lo que hemos hecho hasta ahora, en este primer capítulo, nos hemos dado cuenta que Apocalipsis tiene un lenguaje muy similar al libro de Daniel, porque Daniel también utiliza las mismas ilustraciones, figuras y símbolos, y muestra precisamente los reinos del mundo Daniel. Y espero que ustedes se acuerden acerca de una visión que tiene Daniel para hablar de los reinos del mundo a través de una estatua que era estatua hecha con la figura de Nabucodonosor. Y habla de cada uno de los reinos, pero cuando llega al que es en los pies, dice Daniel, yo quiero hablar de leer esa visión en Daniel 2:31 en adelante. Dice, tú, oh rey, veías, y he aquí una gran imagen, esta imagen que era muy grande y cuya gloria es muy sublime, estaba en pie delante de ti, y su aspecto
Era terrible. La cabeza de esta imagen era de oro fino, y su pecho y sus brazos de plata, su vientre y sus muslos de bronce, sus piernas de hierro, sus pies en parte de hierro y en parte de barro cocido. Estabas mirando hasta que una piedra fue cortada, no con mano, e hirió a la imagen en sus pies de hierro y de barro cocido y los desmenuzó. No deseo explicar todo lo que significa esta imagen, que habla a propósito es de Jesucristo llegando precisamente bajo el imperio romano, que ha sido conocido a la historia como el imperio del hierro y el barro, y destruye precisamente en ese momento la obra completa del pecado. Habla precisamente de ello, pero no voy a entrar en detalle acerca de esto. Pero la visión nos habla entonces de la fortaleza de la estatua. En este caso, la fortaleza son los pies, pero los pies de esta estatua eran de barro cocido y de hierro. Pero Juan estaba viendo al gran sumo sacerdote en lo que representan sus fortalezas, hablando de sus pies. Dice que sus pies eran como ¿qué? Como bronce bruñido. Nuevamente, no quiere decir entonces con eso que el Señor tenga pies de bronce, sino que su posición es de fortaleza, que nada puede moverlo, que su reino es un reino firme de dureza. En Levíticos, Dios advierte al pueblo que de seguir siendo rebeldes a su voluntad, a sus preceptos, Él haría que la tierra fuese como bronce. Con eso que estaba queriendo decir, que no daría fruto, que sería dura, firme. En Levítico 26, 19. Entonces el bronce representa firmeza o dureza. Por eso dice que Él tiene pies como bronce, pero también está acompañada esa fortaleza con una voz que es como estruendo de muchas aguas. La particularidad de la autoridad de la voz de Dios se compara a lo largo de la Escritura en repetidas ocasiones, hablando de ella como estruendo y caídas de agua, como trueno, denotando la potencia y autoridad de las mismas. Por eso está hablando entonces de que su voz es una voz de autoridad. Job capítulo 37, versículo 1 y versículo 2 nos habla de ello cuando dice: por eso también se estremece mi corazón y salta de su lugar. Oíd atentamente el estrépito de su voz y el sonido que sale de su boca. Es una voz de autoridad que se habla como voz de trompetas. Y leíamos hace un rato, hablábamos también de ello en 1 Tesalonicenses 4:16. Porque el Señor mismo con voz de mando y con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo. Es la voz del Señor Jesucristo comparado con estruendos para denotar su autoridad. Y la última descripción que se hace para la iglesia habla de su pureza. Versículo 16. Tenía en su diestra 7 estrellas, de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Aquel que camina en medio de la iglesia, de las iglesias, que es Mesías, Rey, sumo sacerdote, que su fuerza y su poder solo pueden compararse con el bronce, que su voz no puede ser ignorada. Trae un mensaje, mi hermano, que solo puede ser comparado con una espada de 2 filos. ¿Y dónde hemos escuchado esta declaración? Espada de 2 filos. Hebreos, ¿verdad? Porque la palabra de Dios es viva y eficaz,
y más cortante que toda espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas, los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Mi hermano, lo que está entonces describiéndose es que las palabras de las cuales vamos nosotros a estudiar a lo largo de estos 4 días son una espada que va a traspasar toda nuestra humanidad. Tanto el autor de Hebreos como la descripción que se hace en Apocalipsis está hablando de una espada de dos filos, una herramienta de los soldados romanos, la temida gladius, llamado de esa manera, la gladius. Era una espada que fue diseñada con el propósito de entrar en la carne de los enemigos sin encontrar oposición. Ella, por su doble filo, nunca se iban a detener. Nada la iba a detener en ese avance por llegar hasta lo más adentro de la humanidad. Y es lo que describe el autor de Hebreos, diciendo: la palabra de Dios es aquella que hace eso, va a ir entrando hasta lo profundo. No habrá posibilidad de que tú detengas su avance hasta que llegue hasta la totalidad de tu humanidad. En ese sentido, mi hermano, estas serán las palabras del Señor Jesucristo para la iglesia, comparadas con una espada que traspasará nuestra humanidad. Su mensaje entonces será como una espada. Recordemos algo en particular. Después de esta descripción gloriosa que se hace, esta descripción del Señor Jesucristo en una forma general, como la vimos en esas 7 primeras descripciones, y en una forma particular que luego serán tratadas para cada iglesia, vamos a ver que después de esas, sumando las 2, serían 14 descripciones del Señor Jesucristo frente a Juan. ¿Qué hace Juan? ¿O qué pasa con él después de hacer toda esta descripción? Cayó como muerto. Después de esta descripción, de presentarse aquel que iba a dar las palabras que serían registradas, lo que hace Juan es caer como muerto. No puede otra cosa hacer Juan sino caer como muerto. Dice la Escritura en Éxodo 33:20: no podrás ver mi rostro, porque no me verá hombre y vivirá. Hay una declaración gloriosa de Cristo y Juan no puede sino caer muerto. Ve el pleno esplendor de la gloria y la descripción del autor de estas palabras. Es aquello que Pedro también contempló, y que Juan sería esta la segunda vez que cae como muerto, porque recuerde que Juan acompañó a Pedro y a Jacobo en el monte de la transfiguración y vieron al Señor Jesucristo despojándose por un momento de su humanidad y le vieron transfigurarse. ¿Y qué dice el texto? Que ellos cayeron también de terror. Compare Mateo 17:6, cuando dice: al oír esto los discípulos se postraron sobre su rostro y tuvieron gran temor. Con Apocalipsis 1:17, cuando le vi, caí como muerto a sus pies. Juan cae como muerto ante la imagen tan majestuosa, pero al mismo tiempo tan temible de nuestro Señor. Y debe ser así, porque Él es el Santo de Israel. Él es el poderoso, aquel que es fuego consumidor. Todas estas maravillosas descripciones que acabamos de hacer, mi hermano, le describen a Él como lo más bello. Pero déjeme también decirle que le describen a Él como lo más temible. Daniel cayó como muerto. Isaías cayó como muerto.
Pedro, Jacobo y Juan cayeron como muertos. Y nuevamente Juan en la isla de Patmos cayó como muerto. No hay otro refugio ante la majestad de ese gran Dios. Lo único que nos puede salvar de su ira, lo único que nos puede salvar de su perfecta e inmaculada santidad y pureza es Él mismo. Si Él no nos salva, seríamos consumidos por Él mismo. Si Él no entra en nuestro socorro, no tendríamos salvación. Solo Él puede librarnos de su propia justicia e ira. Es lo que experimentan estos tres en el monte de la transfiguración. Versículo 7 de Mateo 17. Entonces Jesús se acercó y los tocó. Si el Señor no hace esto, quedaban tendidos en ese lugar. Y les dijo: levantaos, no temáis. Y lea el versículo 16 en adelante. Tenía en su diestra 7 estrellas, de su boca salió una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies. Y él puso su diestra sobre mí, diciéndome, mire, escuche, no temas. Lo mismo que le dijo a Pedro, Jacobo y a él en el monte de la transfiguración. No temas. Yo soy el primero y el último, el que vivo y estuve muerto, mas he aquí vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Cristo consuela y anima a Juan con estas palabras. Después de que se exhibe la gloria con 7 maravillosas descripciones de Cristo, gloriosas todas, él cae ante esa majestad como muerto. Ahora viene el Señor y le anima y le dice: no temas. Y la forma en que él le anima es: yo estuve muerto y ahora vivo por los siglos de los siglos. ¿Qué quiere decirnos eso a nosotros, amada iglesia? Que nosotros hoy no le debemos temer a la gloria de Dios. ¿Por qué? No por nosotros, sino porque Él murió por nosotros. Ya no necesitamos nosotros morir. ¿Por qué? Porque Él ha muerto para que su gloria no nos consuma, sino que nos cubra de su gracia. No hay temor a la muerte eterna, porque Él vive eternamente por nosotros. No hay temor al sufrimiento eterno, porque Él ha dicho que tiene las llaves de la muerte y del Hades. Por lo tanto, nada puede hacernos daño. Lo que le está diciendo a Juan es un mensaje para toda la iglesia. No debes temer, Él murió por ti. Conclusión, mi hermano. ¿Quién es el autor de esta maravillosa carta? Cristo, el testigo fiel, el primero en resucitar para nunca más conocer muerte, el soberano Rey que nos amó y lavó nuestros pecados, el que nos hizo sacerdocio, el que camina en medio de nosotros, el que es el sumo sacerdote, el que tiene toda autoridad y dominio, el que es como fuego consumidor, el que ha vencido a la muerte y regresará para juzgar a todas las naciones. Este es aquel que escribió estas palabras, mi hermano, y que nosotros vamos a escuchar y estudiar a lo largo de 4 días. Debemos sino darle gloria a Dios y gracias por permitir que nosotros nos dediquemos al estudio de esta carta tan amorosa para la iglesia, mi hermano. Que el Señor nos ayude a lo largo de estos días a comprender la dimensión del mensaje de Cristo para la iglesia.